Lección 7. Eliezer, el trabajador fiel. Por Pastor Patrick Vieira. Génesis 24. En el capítulo 24 de Génesis comienza a narrarse una hermosa historia de relación, fidelidad, fe, renuncia y conquista. Del encuentro de Isaac y Rebeca podemos absorber una gran cantidad de aprendizaje para nuestra vida cristiana, pero en esta reflexión nos centraremos en el personaje Eliezer, como coadjutor indispensable para la realización de este encuentro. Todo el tiempo permaneció en el papel de siervo sin interferir con los propósitos de Dios. Aprendamos del ejemplo del mayordomo Eliezer cómo ser fieles, mostrando características de un verdadero siervo de su Señor y comportamiento de Dios. Otro punto importante es que haremos un ejercicio interpretativo. Veamos a cada personaje de esta historia de la siguiente manera. Abraham como una tipografía de Dios. Eliezer como una tipografía del Espíritu Santo. Isaac como una tipografía del Señor Jesucristo. Y Rebeca como una tipografía de la Iglesia de Cristo. Eliezer era un hombre de Dios porque A. Tenía procedencia, versus tú. Dijo al siervo más viejo de su casa, que era responsable de todo lo que tenía: pon su mano debajo de mi muslo. Eliezer, en cierto sentido, es una especie del Espíritu Santo. Al poner su mano debajo del muslo del patriarca, que era la fuente de la posteridad, señala a los futuros descendientes de Abraham, en particular para Jesucristo, la simiente prometida, por lo tanto, el juramento de aquel que había de venir, es decir, Jesucristo. B. Fue enviado, no enviado él mismo. Versus. Faur, pero él irá a mi tierra y buscará entre mis parientes, descendientes de Sem, una mujer para mi hijo Isaac, una especie del Espíritu Santo que busca y llama a los creyentes, que tipifica a la novia, Iglesia de Cristo, a Isaac que tipifica a Jesús. Mas C. Era un hombre sumiso y fiel en el cumplimiento del deseo de su amo. Wobo.10.54. Versus Teni el siervo tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue. El número 10 representa plenitud. La salvación de nuestro Señor es una salvación completa, porque tenía a su disposición todos los bienes de su Señor. Todos los bienes de nuestro Padre Celestial están en la mano del Espíritu Santo, del cual Eliezer es una especie. Y en su camino vino a Mesopotamia, a la ciudad de Nahor. El Espíritu Santo vino a esta tierra en el día de Pentecostés en una nueva dimensión de la cual Mesopotamia era un tipo. Versus. 54. Entonces comió y bebió a él y a los hombres que vinieron con él y durmió. Y levantándose por la mañana, Eliezer dijo: déjame ir a mi señor, dame permiso para irme. D. Él sabía a dónde tenía que ir, porque estaba todo el tiempo siguiendo la dirección dictada por Abraham. Él obedeció la dirección del camino que se suponía que debía ser para encontrarse con la novia del hijo de su señor, y siempre confiando en las palabras de Abraham que dijo, versus, sé en el Señor, Dios del cielo que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mi pariente, y que me habló y me juró, diciendo, a tu simiente daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y llevarás a la mujer de allí a mi hijo. El Señor enviaría un ángel que precedería a Eliezer, y por lo tanto, prepararía el camino. E. Era un hombre de oración, educado y fiel. V.12-14. Versus 12 y Da dijo, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, dame, ruego, que hoy tenga una buena reunión y haga beneficencia a mi Señor Abraham. Su oración siempre se centró en cumplir perfectamente la voluntad de su señor Abraham. No le preocupaba ser reconocido o tener recompensas por su trabajo, sino que estaba preocupado por hacer el trabajo magistralmente. Eliezer no confía en sus propios instintos ni en su sabiduría personal. Busca la dirección del Señor, siempre consciente del sentido de su camino. En primer lugar, le pidió a Dios que guiara su camino. Boaz 14. Y deja que la doncella, a quien digo, deja caer tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella beba, y yo también beba a tus camellos, que este sea el que pretendías para tu siervo Isaac.
Y en esto sabré que has hecho benevolencia a mi señor Abraham. El esfuerzo, por así decirlo, no es simple ni fácil. Los camellos beben un montón de agua, y para que una mujer joven saque suficiente agua para satisfacer el mar de 10 camellos. Y lo hizo voluntariamente, incluso sin que se lo pidieran. Incluso tendría que ser del Señor. F. Era tranquilo y prudente en la actuación. No actuaba imprudentemente ni movido por sus emociones. Sabía esperar con calma para ver la respuesta de Dios. Pib.2.1. Y el hombre se asombró de ella y la miró discretamente para saber si el Señor había prosperado o no su viaje. Maravilla de ella significa que la miró con mucho cuidado o cuidado. Todo el tiempo mostró paciencia y serenidad como de un hombre dirigido por Dios. G. Eliezer enriqueció a la novia del Hijo de su Señor, así como el Espíritu Santo enriquece hoy a los que creen en Jesucristo. Pende.22,53. 22 y vino a decir que cuando los camellos acababan de terminar de beber, el hombre presentó un colgante de oro, una joya para la frente, que pesaba medio ciclo, y 2 pulseras que pesaban 10 ciclos de oro, de un valor cercano a los 3.550 euro en 2022. Es una especie de regalos dados a las iglesias por el Espíritu Santo. Comentario de Thomas Coke. Génesis 24. 22. Un pendiente de oro. Una joya para la frente, dice el margen de nuestras Biblias. Y en Génesis 24. 47 se dice que fue colocado en su cara o nariz. El hecho de que esto no sea una joya para las orejas parece probable, ya que es solo en singular. Pero cómo se usó en la frente o la nariz es dudoso. Ver Isaías 3:21, donde el profeta habla de las joyas de las mujeres, también Proverbios 11:22. Thibnot menciona esto en sus viajes, como una costumbre que aún prevalece en Oriente, que las mujeres se pongan joyas en la nariz, que usaban con una aguja. Según el cálculo de Prideaux, esta joya y pulseras valían alrededor de 25 libras de nuestro dinero. Comentario de Albert Barnes. Rebeca se da a conocer en respuesta a sus preguntas. Un anillo de oro. El anillo único se utilizó en la nariz, cuyo cartílago lateral fue perforado para este propósito. Esta es una costumbre de Oriente. La beca era medio shekel, un poco menos de 1/4 de onza. 10 de oro por peso. 10 becas serían aproximadamente 2 onzas y cuarto. Sin embargo, si se entiende el ciclo, el peso será el doble. Estos fueron solo una recompensa por su amabilidad y cortesía hacia un extraño. Ahora, el extranjero hace 2 preguntas, una relacionada con sus familiares y la otra con los medios y la inclinación que tenían para entretener a un extranjero, cuando aún no había posadas. Ella se anuncia como la hija del sobrino de su amo y le garantiza el alojamiento necesario. Sabía cómo honrar a Rebeca como su futura amante. Ash era un creyente adorador, Bipo.26,27, en todo momento fue sumiso al Señor en adoración, reconociendo su poder. Versus 26. Entonces el hombre se inclinó y adoró al Señor. 27. Inda él dijo: Bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha retirado su benevolencia y su verdad de mi Señor, guiándome al Señor en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. La oración de Eliezer demuestra que entendió el significado de todo. Y dio prioridad a las cosas de su maestro, Bimpo.33. Su dedicación fue tan intensa que renunció a todo para ocuparse de su trabajo. Versus 33 pusieron delante de Eliezer, qué comer, pero él dijo: No comeré hasta que haya dicho mis palabras. Y él, Labán, le dijo: Él habla, la cena de las bodas del Cordero no puede comenzar hasta que el mensaje del Espíritu Santo esté completo, que es llevar a la novia a Cristo. J. habló de su amo, pero no habló de sí mismo, ni habló de su nombre. Bible.34-36, como verdadero siervo fiel, habló en nombre de su amo y en ningún momento buscó reconocimiento personal. Versus 34.
Entonces dijo: Yo soy el siervo de Abraham. Eliezer tiene mucho cuidado de decir exactamente lo que Abraham le había dicho. También debemos tener el mismo cuidado de entregar fielmente las palabras del Señor y no errar al entregarlas. Verse 35. Y el Señor bendijo grandemente a mi Señor, y fue grandemente encubierto, y le dio ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervos, camellos y asnos. Después de que Eliezer se identifica, promueve a Abraham. Eso es lo que el Espíritu Santo, de quien Eliezer era un tipo, siempre hace con respecto a Dios, el Padre, y a Dios, el Hijo. 36. Y Sara, la esposa de mi Señor, dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, a quien le dio todo lo que tiene. El Padre Celestial dio todas las cosas al Hijo. Kea inspiraba confianza en las personas. Sus palabras siempre eran correctas y apoyadas por las palabras de su maestro Abraham. BA.50-52. Su comportamiento mostraba que era un hombre digno, íntegro y fiel. Verse 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: Del Señor salió esto, no podemos hablaros ni bien. Obviamente, reconocieron la mano del Señor en todas estas cosas y se comportaron en consecuencia. Las palabras «no podemos hablarte bien o mal» se refiere a la salvación individual, donde por mucho que todos a nuestro alrededor vean la acción de Dios y llamen a la vida de un individuo, no pueden tomar la decisión por él. Solo el individuo, es decir, la novia, puede tomar la decisión de estar o no con el novio. Verse 51. He aquí, Rebeca está delante de ti. Tómala y vete, y hazte esposa del hijo de su señor, como el Señor ha dicho. El viaje que emprendería estaría a unos 1.127 kilómetros, 700 millas de distancia. Fue un viaje muy largo en el tiempo, y probablemente no volverían a ver a Rebeca. 52. Y vino a decir que cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, se inclinó ante la tierra delante del Señor. Podemos notar que Eliezer con demasiada frecuencia adora a Dios, cuidándose de darle gracias en todas las cosas. Los versículos 53 y 54 merecen una reflexión aparte, debido a las profecías ocultas en él. Le llevó a la novia a su señor. P.61-67 cumplió su misión y presentó a Rebeca para servir. La novia al novio, un tipo de iglesia y Cristo. Verse 61. Rebeca se levantó con sus doncellas y subió sobre los camellos y siguió al hombre. Se refiere al hecho de que debemos seguir al Espíritu Santo en todas sus direcciones y siempre sin excepción. Él nos guiará a Jesucristo. Y ese siervo, Eliezer, tomó a Rebeca y se fue. Versus 62 ahora era Isaac del pozo de Beer Lahai Roi, el vivo que me ve, porque estaba enamorado en la tierra del sur. Verse 63. Yahad había salido a orar en el campo, a la hora de la tarde, y levantando los ojos miró, y he aquí, vinieron los camellos. Mientras estaba en oración, él, por casualidad, levantó la vista, y he aquí, vio que se acercaba la caravana de camellos. Verse 64. Rebeca también levantó los ojos, y vio el Ahold, y bajó del camello. Rebeca se encontró con Ahold en su lugar de oración. Esto nos enseña mucho. Verse 65. Porque había preguntado al siervo, Eliezer, ¿quién es el hombre que viene al campo a nuestro encuentro? Y el siervo había respondido, Este es mi señor. Luego tomó el velo y se cubrió. El Señor Dios de Abraham arregló este matrimonio, y todos los matrimonios que Él arregla son como deben ser. Rebeca era hermosa, virgen, y sobre todo era de la voluntad del Señor de mantenerla. Verse 66. Entonces el siervo le contó a Abraham todas las cosas que había hecho. Esa historia. 67. Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Así fue consolado Isaac de la muerte de su madre. En aquellos días, la ceremonia de matrimonio precoz consistía solo en llevar a la novia ante testigos. Las palabras muerte fueron añadidas aquí por traductores. No estaba aquí en el texto original. Es como si el Espíritu Santo no concluyera este hermoso y contento relato con una nota de tristeza.
Conclusión. Cuando nos permitimos ser usados por Dios para bendecir a otros, nos honramos así y obtenemos el favor de Dios en nuestros caminos. Por Pastor Patrick Vieira Trindade.